Reciban un cordial saludo, amigos y amigas. Sean bienvenidos a Salud para Todo, el espacio de Teleamiga Internacional, donde entramos a buscar explicaciones, conocimientos, entramos a preguntar sobre tantas enfermedades y tantos problemas y procesos degenerativos con la salud. Este espacio que está de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, y que gracias a Dios podemos compartir con todos ustedes. Hoy un tema bien importante para las damas, pero en general para toda la familia, porque nosotros como padres de familia, como esposos, como hijos, también tenemos la responsabilidad de tomar conciencia con respecto a todo lo que puede pasar con el cáncer de cuello uterino. Vamos a aprender, vamos a conocer, vamos a definir qué es esto y al mismo tiempo vamos a tener en cuenta tantos procesos y tantas alternativas que tenemos hoy por hoy para poder evitar, para poder contrarrestar, para poder conocer a tiempo un infortunado caso de que se pueda presentar en la familia y poder conocer qué hacer para evitarlo y al mismo tiempo empezar a manejarlos. Para ello hemos invitado al doctor Gabriel Acosta, quien es médico general de la Universidad de Carabobo y que por supuesto hace parte de Aprender Academy SAS, obviamente como director, y una especialización tremenda en todo este campo y en todo este ámbito importante para la salud femenina y, repito, para la salud familiar, porque nosotros de hombres también tenemos responsabilidad en el manejo y cuidado de este tema. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, Edwin, encantado de participar en este programa contigo, compartir este espacio y pues que se utilice como canal de difusión para llevar esta información tan importante que puede reducir sin duda la mortalidad de muchas mujeres alrededor del mundo. Las cifras tristemente cada vez son negativas, cada vez van en alza y cada vez pues nos encontramos que son más las mujeres, son más las chicas, son más las niñas que se ven expuestas a esta situación del cáncer del cuello uterino. Tristemente pues no se tiene información en algunos aspectos, en algunos casos. Tristemente se busca asesoría o se busca ayuda tarde y tristemente pues no se toma conciencia, y por eso queremos que en el día de hoy estemos muy atentos a todas estas explicaciones y al manejo de este tema. Iniciemos, doctor, por definir qué es el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad tumoral. Cuando hablamos de tumor, es la aceleración del crecimiento de una manera muy descontrolada del tejido de algún segmento del cuerpo, y en este caso es un tejido que crece aceleradamente a nivel del segmento inferior de un órgano que forma parte del aparato reproductor femenino, que es el útero, ¿okay? Es donde se desarrolla el embarazo, ¿okay? Entonces, para que nos ubiquemos un poco anatómicamente. Hablabas un poco sobre las cifras y sí me interesaría mucho hacer énfasis en esto. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima aproximadamente el diagnóstico de 400.000 mujeres con cáncer de cuello uterino por año. Particularmente aquí en Colombia, y siguiendo la información que nos brinda el Civigila, maneja una cifra promedio de aproximadamente 2.000 casos nuevos por año para Colombia solamente. ¿Has tenido la oportunidad de visitar el Movistar Arena? Sí, claro. El Movistar Arena tiene una capacidad de aproximadamente 1.400 personas. Entonces vamos a agregarles unas 600 personas más. Imagínense estadio repleto de personas. Esa es aproximadamente la cantidad de mujeres que son diagnosticadas anualmente acá en Colombia con cáncer de cuello uterino. Entonces, sin duda, es un problema de salud pública. Es algo muy triste, doctor, porque es algo, usted lo acaba de mencionar, un problema de salud pública del cual muchas veces no se conoce, del cual muchas veces no se identifica, no se tiene alternativa, no se tiene algún camino a seguir para poder evitarlo, contrarrestarlo y manejarlo, porque bueno, se presentó, ¿qué se hace de ahí en adelante? Estás manifestándose. ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo consigo? ¿Por qué hablar tan de lleno de este cáncer? ¿Por qué hablar tan de frente de este asunto, doctor? Primero, por el tema de que pues estadísticamente es muy relevante, tal y como lo acabamos de plantear. Y en segundo lugar, porque es uno de los cánceres que tiene la ventaja de ser detectado en etapas muy tempranas en cuanto a su aparición. Muchas enfermedades tumorales o de tipo oncológica generalmente se detectan en estadios muy avanzados. Entonces el pronóstico o la sobrevida que tiene este paciente pues generalmente es corta, depende por supuesto del tipo de cáncer, pero particularmente el cáncer de cuello uterino se puede detectar mucho antes de su desarrollo, y es cuando hablamos de lesiones
precancerosas. Entonces es una ventaja muy impresionante y es lo que nos permite reducir sin duda la mortalidad por este cáncer. Bueno, doctor, ¿desde qué edad estamos hablando? ¿En qué momento aparece? ¿En qué momento se identifica? ¿Puede ser relativo o puede tener alguna manifestación directa? Con respecto a las manifestaciones clínicas, una ventaja que presenta este cáncer es que se puede detectar antes de que aparezcan síntomas. El detalle de los síntomas, y es lo que no debe esperar nuestra paciente, sí, es que cuando se presentan síntomas ya estamos en etapas muy avanzadas, ¿ok? Pero la idea es atacarlo, detectarlo antes de que se presenten síntomas. Por eso hay que hacer énfasis en las pruebas que se pueden utilizar para detectar todas estas lesiones precancerosas. Bueno, doctor Gabriel, vamos por pasos. ¿Cómo puedo yo examinar a mi hija, a mi familiar, a mi esposa, a esta dama que tengo en casa? ¿Cómo es el examen? ¿En qué consiste el examen? Actualmente existen disponibles pues múltiples exámenes, pero que forme parte del sistema de salud pública en Colombia y de acceso libre a todas las pacientes femeninas de la población. Existen 3 pruebas. La prueba de citología cervicuterina, que se realiza sí, a partir de los 25 años de edad. Sin embargo, si nuestra paciente ha iniciado actividad sexual en edades más tempranas, esta, basada en algunos factores de riesgo, pudiera acceder a esta prueba. Bueno, en segundo lugar, sí. Perdón, hoy por hoy nuestra actualidad juvenil y nuestra juventud, pues tristemente encontramos chicas casi que ya hasta de 12 años reportando que han iniciado su actividad sexual. Entonces, en ese caso, ¿qué harían ellas, doctor? En ese caso, ellas tienen la posibilidad de acceder a estas pruebas gratuitas en que consiste en analizar a nivel del cuello uterino células que pudieran tener lesiones precancerosas. Muy bien. En este caso, uno de los principales factores de riesgo para desarrollar el cáncer de cuello uterino es la infección por el virus del papiloma humano, conocido con las siglas VPH. Esta es una enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, el inicio de la actividad sexual automáticamente se convierte en un factor de riesgo. Perfecto. Entonces, si tenemos pacientes menores de 25 años con múltiples parejas sexuales, pacientes que practican pues la poligamia o de pronto no tienen el cuidado de usar preservativo a la hora de mantener relaciones sexuales, sin duda es una paciente candidata para acceder a este tipo de exámenes. Muy bien. ¿El segundo examen cuál es? El segundo examen es la detección del ADN VPH. Es una prueba que tiene la intención de detectar precisamente la infección por el VPH en nuestra paciente y enfocarnos en detectar el VPH de alto riesgo, porque existen varios tipos de VPH y hay 2 que son el serotipo 16 y el 18 que están relacionados con el mayor porcentaje de cáncer de cuello uterino. Y este se realiza en pacientes entre los 30 y los 65 años de edad. Esto ya es una edad más avanzada. Es correcto. Perfecto. Y el tercer examen, me dijo que habían 3 disponibles para toda la comunidad, para toda la sociedad. Es correcto. El tercer examen se llama inspección visual. Entonces, en este caso, el profesional de la salud, capacitado y certificado para realizar este tipo de prueba, va a utilizar medios de tinción para observar con la percepción humana de la vista las características macroscópicas o que sí, son perceptibles del cuello del útero y se van a utilizar unas tinturas, ¿ok? Y dependiendo de cómo se efectúe el proceso de tinción del cuello uterino, pudiera hacernos sospechar de que existen lesiones. La ventaja de esta prueba es que se aplica mucho en zonas rurales, zonas con dificultades para acceder a los servicios de salud, entonces hace que sea mucho más fácil para el operador y mucho más sencillo también para el paciente, ya que no requiere equipos sofisticados para su procesamiento. Bueno, doctor, ¿está haciendo usted referencia a una posible o a una persona que puede estar propensa a tener este cáncer después de iniciar su actividad sexual? Pero ¿en qué momento, sin haber iniciado sus actividades sexuales, pueden presentarse algunos casos de riesgo? Porque se conocen que hay factores de riesgo, cambios anormales, situaciones difíciles, el desarrollo y demás, para que esto lo tenga también claro nuestros televidentes. Sí, particularmente si lo comparamos con otros tipos de tumor, existen factores de riesgo claros como el tabaquismo, el consumo de alcohol, el estrés, las dietas ricas en grasas, ¿ok? Sí. Dietas ricas en grasas, en calorías.
pero sigue siendo la infección por el virus del papiloma humano el principal factor de riesgo para su desarrollo, porque será la infección del virus la que desencadene una serie de alteraciones genéticas que promueven el crecimiento desacelerado de este tejido y que finalmente se convierte en el tumor. Bueno, estamos aquí hablando con el doctor Gabriel Acosta sobre este tema tan importante para la familia, no solo para ustedes, damas. Nosotros también como hombres debemos estar atentos de todo lo que pueda pasar con estos temas de cáncer de cuello uterino. Vamos a ir a una primera pausa de interés y ya estaremos de vuelta con todos ustedes aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Seguimos con todos ustedes, amigos. Salud para Todo, Teleamiga Internacional, lunes a viernes, 1 a 2 de la tarde, en donde compartimos temas como este. Cáncer de cuello uterino, señoras y señores. Atentos porque apenas estamos haciendo unas referencias, apenas estamos explicando las posibilidades y alternativas. El doctor ya nos habló de 3 exámenes que están dentro de la salud pública para que ustedes, amigas, tengan esa oportunidad de analizar si ya han iniciado su actividad sexual, si de pronto han tenido alguna anomalía, algún cambio, o si de pronto necesitan también esa valoración. Justamente allí quiero preguntar, doctor, pues estamos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo, y los televidentes pues quieren esta información. ¿Hay algún tipo de síntoma en donde la mujer se tenga que preocupar y en ese momento inmediatamente ir a buscar atención? O sea, ¿hay alguna manifestación? Es correcto. Parte de los síntomas que determina la literatura o la bibliografía es la coitalgia, que es experimentar dolor durante el acto sexual con su pareja. Coitalgia. Coitalgia. También podemos encontrar sangrados intermenstruales, es decir, la paciente atraviesa por su periodo menstrual normal, sí, dependiendo del grado del ciclo de cada paciente, puede ser de 5 hasta 7 días, y luego, antes de cumplirse el siguiente ciclo, aparecen pequeños sangrados. Entonces, es fuera del periodo de la menstruación. Entonces, eso debe ser algo que llame la atención. Por supuesto, hay muchas causas de este tipo de sangrados intermenstruales, pero sería uno de los síntomas. Otro síntoma que se puede encontrar ya en etapas muy avanzadas, y es que la cercanía anatómica entre el útero y la vejiga es tan estrecha que cuando ya el cáncer se encuentra avanzado y ha invadido el tejido de la vejiga, la paciente pudiera experimentar hematuria, que es cuando la orina viene acompañada de sangre. Entonces la orina puede tornarse un poco rojiza. También en el segmento posterior, el útero está relacionado con el recto. Entonces hay pacientes que pueden experimentar sangrados durante la evacuación, donde la mayoría de las veces, y es lo lamentable, se sospecha de primera mano hemorroides, por ejemplo, patologías hemorroidales. Entonces, por eso no son tan claras. También algunas pacientes pueden experimentar secreciones a través del canal vaginal, pero lamentablemente tenemos una cultura de utilizar el protector diario, que son estas pequeñas toallas sanitarias que se utilizan fuera del periodo menstrual. Claro. Entonces la paciente ya está adecuada, que normalmente tiene una mancha o un flujo constante, y como lo considera normal y se coloca el protector diario, no lo considera un motivo para consultar al especialista. Entonces por eso muchas veces pasa desapercibido. En ese caso, ¿el flujo puede cambiar? ¿Puede tener otra coloración? ¿Puede tener de pronto algún olor? ¿Puede tener, no sé, algún espesor? Este flujo puede tener diferentes colores. Inicialmente es rojizo, ¿ok? Porque viene acompañado de sangre. Generalmente este cáncer son lesiones también ulcerativas. Entonces, haz de cuenta que se trata de una úlcera y como tal sangra. Se va rompiendo, se va dilatando, claro. Es correcto. Y automáticamente ese tejido queda disponible para una infección. Entonces, a veces podemos encontrar flujos que combinan secreciones rojizas con secreciones purulentas, amarillentas, verdosas, porque hay un proceso de sobreinfección. Entonces, no hay como un común denominador para este flujo. Se puede combinar con otras infecciones de transmisión sexual. Me imagino que de ahí en adelante, doctor, sí empiezan a aparecer los factores de riesgo para estas damas, porque obviamente empieza a cambiarles todo. Es correcto. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo, doctor? Para el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Claro. Sí, el fundamental es el inicio de la actividad sexual, ¿ok? Muchas pacientes esperan de pronto tener múltiples factores de riesgo y muchas dirán, bueno, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto, yo me cuido en este sentido, hago ejercicio, consumo frutas, verduras, etcétera. Lo que llamamos salud integral. Pero toda paciente, Edwin,
que haya iniciado actividad sexual automáticamente se expone al virus del VPH y este es el principal factor de riesgo para desarrollar este cáncer. Lo repetimos porque es clave, lo repetimos porque es importante que usted tome conciencia y es importante que todos, me incluyo, tomemos conciencia con respecto a este tema y con respecto a estos factores de riesgo. ¿Hay otro factor que de pronto llame la atención o podamos decirle a los televidentes, doctor? La nuliparidad. Las pacientes que no presentan embarazo a lo largo de su vida, esto se convierte en un factor de riesgo también para desarrollar este cáncer, el tener múltiples parejas sexuales, el no utilizar preservativo, y en esto hay que hacer énfasis, es uno de los elementos de protección, no solo para el VPH, sino para múltiples enfermedades de transmisión sexual que actualmente están experimentando un alza importante desde el punto estadístico, y es porque y pudiéramos decir, bueno, ¿será que no hay suficiente educación sexual? Pero es que hay tanta información, Edwin. Mucha información. El detalle es que no está canalizada y actualmente encontramos, pues podemos googlear y es lo que el error que comete con frecuencia el paciente, decide acudir a Google y no decide acudir con el profesional de la salud que le puede dar información veraz. Y no solo eso, el entorno familiar que a veces es la amiga o el vecino o la vecina, entonces es donde empiezan a dañar la información, a dañar la comunicación y en donde, no, yo me hice esto y ya, no, eso es normal, eso es algo que quedó del rezago del periodo, no se preocupe, eso fue por la relación pasada. Todas estas cosas son las que no se pueden hacer, amigas televidentes, todas estas cosas son las que hay que aclarar y las que hay que tener en cuenta para ese cuidado tan especial y ese cuidado tan importante en la prevención de lo que es este cáncer de cuello uterino y en la prevención de lo que son el sinnúmero de síntomas y situaciones, doctor, porque es que empiezan esas manifestaciones y empiezan a aparecer, aquí lo tenía pendiente, esas úlceras precancerosas que obviamente no tienen nada que ver con el cáncer, pero que de una u otra forma pueden confundirlas también a ustedes, amigas. Expliquemos esto, doctor. ¿Qué es una úlcera precancerosa y cómo sería ya la manifestación de este cáncer? Ok, cuando hablamos de lesiones precancerosas para el cáncer de cuello uterino, son lesiones que solo se pueden detectar a nivel de microscopio, Edwin. Entonces, yo como profesional de la salud puedo realizar un estudio denominado especuloscopia, que es utilizando un instrumento denominado espéculo, puedo tener acceso visual a las características macroscópicas del cuello del útero. Perfecto. Entonces yo puedo ver ese cuello, el cuello del útero, sano, rosado, brillante, sin lesiones y sin úlceras. Perfecto. Una vez que se toma la muestra para lesiones precancerosas, puede que ese cuello que se ve aparentemente sano sea analizado a nivel de microscopio, las células que se toman de allí, y podamos encontrar alteraciones que en un futuro puedan conducir al cáncer del cuello uterino. Y es allí donde ustedes determinan paso y proceso a seguir. Es correcto. Y ya el cáncer como tal, ¿cómo lo determinan o cómo se manifiesta o cómo se lo podemos explicar a nuestras televidentes? El cáncer de cuello uterino se detecta a través de anatomía patológica, ¿ok? Se toma un estudio de biopsia cuando existen lesiones precancerosas avanzadas. Un profesional de la salud capacitado para esto va a tomar una muestra de ese tejido afectado, se va a analizar a través de patología y se va a determinar primero el tipo de célula del que está formado este cáncer, porque hay diferentes tipos, y luego se van a hacer una serie de análisis donde vamos a preguntarnos si existe metástasis, si existe lesión de ganglios linfáticos regionales, y dependiendo de esas características se hace una estadificación y podemos nosotros indicar la paciente se encuentra en estadio 1, 2, 3, 4 y cada una de ellas tiene conductas terapéuticas diferentes por parte del especialista de la oncología. Bueno, y estos factores de riesgo, doctor, estos factores que se presentan o se manifiestan, ¿en algún momento determinado pueden ser hereditarios también o no? Lo que se puede heredar con respecto al cáncer de cuello uterino es la composición genética que te predispone a desarrollar el cáncer. Entonces, repito, no es un cáncer heredable, es un cáncer que es provocado por una alteración genética que genera el virus en el tejido, ¿ok? En el tejido infectado. Pero tú puedes tener como herencia la predisposición de que ese virus con mayor rapidez pueda desarrollar el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque el virus actúa a nivel del material genético y va a alterar la maquinaria que controla el crecimiento de la célula. Entonces hay pacientes que pueden infectarse de VPH y no desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces quizá tiene una serie de blindaje genético heredable
que no le permite desarrollar el cáncer, mientras que otra paciente quizás no pueda contar con este blindaje genético y sí desarrollarlo. Entonces, se puede heredar el riesgo, pero no el cáncer como tal. Bueno, doctor, ¿de pronto hay alguna sintomatología ya en la mujer cuando pues, está avanzado el tema? ¿De pronto manifiesta algo? ¿De pronto repercute en algo o su anatomía y demás? Sí, algunas pacientes experimentan sensación de peso, es como una sensación subjetiva de tener algo dentro del canal vaginal, ¿ok? Es algo que solo la paciente nos puede referir o explicar. Correcto. Y es muchas veces lo que conduce a la paciente a acudir a la cita. Pero entonces, ¿cuál es la idea, Edwin? Detectar las lesiones precancerosas que no producen síntomas. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que nuestras pacientes sanas acudan de forma oportuna a estas pruebas de pesquisa que puedan analizar o detectar esta patología sin síntomas. Esa es la idea fundamental de este cáncer. Bueno, y es la idea que tenemos para compartir a todas ustedes, amigas, a todos ustedes, amigos, a toda la familia en general. Hay que hacer prevención, hay que hacer análisis, hay que estudiar, hay que buscar, hay que examinarnos para determinar, conocer, saber si en algún momento, quiera Dios no, pues obviamente podemos estar expuestos a esta situación en familia. O ustedes, amigas, pueden estar expuestas a este cáncer de cuello uterino. Vamos a ir a una nueva pausa y ya volvemos con todos ustedes aquí a Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Continuamos, Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Sus preguntas las pueden plantear también a través de las redes sociales, solicitar los temas de interés o también plantear qué enfermedad o qué situación, qué proceso quieren desarrollar o quieren que planteemos aquí en nuestro programa. Seguimos hablando con el doctor Gabriel Acosta con respecto y con relación al cáncer de cuello uterino. Doctor, tristemente se siguen presentando tabús. Se siguen presentando tal vez por ignorancia, tal vez por desconocimiento, tal vez por miedo, por alguna situación difícil de infancia y demás. Tantas situaciones en las que se han visto envueltas las damas, en las que se han visto envueltas las mujeres, en donde pues como que aún no hay esa confianza para ir al médico, para ir obviamente a hacer esos chequeos, esa revisión y obviamente pues esto tristemente también puede ser uno de los causales de tanta propagación de este cáncer. Una explicación, doctor, para ellas, para las que de pronto dicen, no, a mí me da miedo, a mí me da pena, aunque no deberíamos sentirlo porque es un cuidado tan natural, es un cuidado tan especial y obviamente tan necesario, doctor. Es correcto, Edwin. Yo entiendo perfectamente que puede existir un poco de vergüenza el hecho de como paciente exponerte y en este caso permitirle acceder a tus genitales para poder analizar, pero por ejemplo yo como hombre en algún punto de mi vida tengo que someterme al tacto rectal, ¿ok? Para la pesquisa del cáncer de próstata. Un verdadero examen que determine. Correcto, existe examen de sangre, pero aún no logra superar la sensibilidad diagnóstica del tacto rectal. Entonces, evidentemente eso causa estrés en el paciente, eso causa algo de incomodidad, pero yo prefiero pensar por cuánto tiempo más deseo compartir con mi esposa, deseo compartir con mis hijos y deseo permanecer con mi familia. Entonces considero que ese debe ser el punto del cual se puede tomar la paciente para acceder a estas consultas. Este procedimiento es muy sencillo, no te vas a demorar más de 15 minutos en la consulta. La paciente es recibida, se le explica el procedimiento a realizar, vas a notar que se trata de un profesional de la salud, una persona que invirtió mucho tiempo de su vida para aprender y ofrecerte este servicio. La paciente va a ser ubicada sobre una cama ginecológica, por supuesto con una indumentaria correcta, donde va a permanecer oculta la mayor parte de su anatomía. Se va a utilizar un instrumento denominado espéculo que se va a ingresar a través del canal vaginal con mucha suavidad, mucha delicadeza y vamos a tener acceso visual al cuello del útero. A partir de allí y utilizando como una especie de paletita de helado y una varillita con una escobillita pequeña, se va a tomar la muestra y esta va a ser colocada sobre un material de vidrio, va a ser como un vidrio pequeño y esto es lo que va a ser procesado. Ese es todo el procedimiento de la citología cervicuterina, menos de 15 minutos. Hay pacientes que pueden experimentar algo de molestia, quizás algo de dolor, pues porque la condición anatómica de cada paciente es distinta, pero sin duda es invertir 15 minutos de quizá un poco de vergüenza, quizá un poco de incomodidad
para permanecer 15 o 20 años más con tu familia, porque podemos detectarlo con mucha anticipación y ofrecer un tratamiento oportuno. Y esto ustedes, amigas, lo pueden solicitar a través de su EPS, a través de su médico de confianza, a través de su médico general, para que hagan ya un buen direccionamiento al ginecólogo y obviamente para que ustedes se sientan tranquilas, lo más importante, y con la seguridad de poder ser examinadas directamente de profesionales. No es bueno ir a cualquier lado, doctor, no es bueno ir a buscar ahí la ayuda, el consejo, el favor a la amiga, a que obviamente suele pasar, doctor, tristemente pasa, y en ocasiones, pues lamentablemente en ocasiones, pues esta falta de conocimiento, lo repito, esta falta de investigación, esta falta de asesoría, esta falta de tener conciencia con nosotros mismos, pues nos hace cometer errores. ¿Cuántos casos no se hubiesen podido evitar donde hubiésemos hecho bien el proceso? ¿O cuántos casos no estaríamos lamentando en donde hubiéramos ido a tiempo a esa consulta y a ese examen? Correcto. Entonces aquí tratamos de ser explicativos y tratamos de decir de la mejor forma todos estos pormenores y todos estos procesos. Tenemos que llegar al punto triste, doctor. Tenemos que llegar al punto lamentable. Ya hay síntomas, ya hay cambios, se está presentando, se toma la muestra, aparece el positivo. ¿Qué hace la persona? ¿Qué hace el paciente? ¿Qué hace nuestra amiga que se sintió identificado? ¿Le detectaron ya esta situación? En este caso, si se detectan lesiones premalignas, el paciente debe seguir las recomendaciones del profesional de la salud, porque son ellos quienes les indican cuáles son los pasos a seguir. Básicamente, cuando se detecta una lesión premaligna a nivel de la citología cervicuterina, la paciente será derivada en segundo lugar a un servicio de colposcopia. La colposcopia es un procedimiento que consiste en visualizar de forma muy amplia, sí, ¿okay?, el cuello del útero a través de un equipo que se denomina colposcopio. Entonces se parece mucho al mismo procedimiento de la citología en cuanto a la forma en la que se ubica la paciente, etcétera, pero se va a utilizar como una especie de microscopio grande para poder analizar a fondo, y a partir de allí se pueden utilizar técnicas de tinción, tomar biopsia, ¿ok? Y luego de ese procedimiento se va a determinar pues qué tan avanzado está la lesión precancerosa, y de esa manera determinar el tratamiento, que consiste básicamente, Edwin, en erradicar ese tejido que se ha lastimado. Existen varios métodos para realizar este procedimiento y consiste básicamente en eso. Una vez se remueve ese tejido donde está la lesión precancerosa, nos olvidamos del cáncer de cuello uterino. Otra de las barreras que se imponen para que la paciente no asista a esto es el miedo, es el temor a ser diagnosticado con cáncer de cuello uterino. Pero si logramos detectar a tiempo las lesiones precancerosas, se ofrece el tratamiento y se va el cáncer de cuello uterino. Hay tratamiento, se puede manejar. Es correcto, la idea es tratar las lesiones precancerosas. Correcto. Entonces, si presenta la lesión precancerosa, se remueve el tejido. Existen terapias como la crioterapia, que consiste en congelar la zona con un equipo especial. Está la terapia láser, donde se calcina el tejido que se encuentra alterado. También se puede hacer un procedimiento denominado conización, que consiste en remover ese tejido afectado. Eso para las lesiones precancerosas. Ya cuando se presenta la lesión cancerosa y el profesional de la oncología detecta en qué estadio se encuentra la paciente, entonces para ello existen varias oportunidades de tratamiento, como es el caso de la cirugía, remover quirúrgicamente el útero o un segmento del útero, aplicar quimioterapia, aplicar radioterapia, o en conjunto todas estas oportunidades de tratamiento. Pero sí existe tratamiento para el cáncer de cuello uterino. Saludamos en este momento a nuestra amiga Angélica Rodríguez, quien nos escribe a las redes sociales de Salud para Todo y también de Teleamiga Internacional, y pregunta con relación al mito que existe en las damas, que si después de operarse o tal vez recibir la cirugía de este proceso cancerígeno, pierden su fertilidad, o sea, quedan infértiles, ya no pueden tener hijos, o sí pueden volver a tener hijos en el caso de que ya los tengan. Esto depende, Edwin, de la etapa en la que se ha detectado el cáncer. Si se detectan lesiones premalignas o un carcinoma incipiente, este se remueve a través de la conización, y yo solo estoy removiendo un pequeño segmento del útero, de manera que es viable para un proceso de embarazo a posterior.
Incluso, Perfecto. si se remueve una parte importante del cuello uterino, el ginecobstetra puede realizar un procedimiento denominado cerclaje, que consiste en agregar sutura y prácticamente darle un reforzamiento al cuello del útero para evitar la pérdida de este embrión, ¿ok? Si ya el cáncer se encuentra en etapas avanzadas y requiere la remoción del útero, indiscutiblemente vamos a llegar a un proceso de infertilidad porque se está removiendo el aparato o el órgano que se encarga de alojar el embarazo. Entonces, todo depende de cuál es la etapa en la que se detecta, pero si se detecta como nosotros deseamos, en etapas tempranas o de lesiones precancerosas, el tratamiento puede permitir un embarazo en otra oportunidad o más adelante. Muy bien. Para usted, señora Angélica, y también para todas las damas que de pronto se preguntan con relación a esto se ha vuelto muy frecuente, doctor, se ha vuelto casi que del común. Triste y lamentablemente, pues obviamente en estos procesos nosotros de hombres también tenemos mucho que ver porque tristemente, hay que decirlo abiertamente, tristemente la promiscuidad, la falta de cuidado y la responsabilidad, al igual que el respeto hacia la pareja, ha hecho que esto se multiplique, doctor. El estar de un lado a otro, yendo y viniendo de aquí para allá en esta. Es la verdad, doctor. Tristemente son enfermedades de transmisión sexual en las que llevan la peor parte las damas, en las que se ven más afectadas las damas, porque obviamente se contagia de una parte y se deja este contagio, y muchas veces a nosotros los hombres no pasa de una alergia a alguna infección. Es correcto. Quiero hacer énfasis en algo, Edwin. Por favor, doctor. Existen dos tipos de BPH. BPH de alto riesgo, BPH de bajo riesgo. El BPH de bajo riesgo es el que produce las verrugas por BPH, se conocen como condilomas acuminados. Ese es el nombre que se emplea en el gremio. Que estas verruguitas sí pueden aparecer en los hombres, hasta donde tengo entendido. Esas sí pueden aparecer en los hombres, pero ese no es el BPH que produce cáncer de cuello uterino. El que produce cáncer de cuello uterino es el de alto riesgo, donde los caballeros somos asintomáticos. Sí, algunos hombres pueden desarrollar cáncer de pene, ¿ok? Hay que destacar también que no solo se puede producir el cáncer de cuello uterino, sino otras zonas de contacto sexual. Claro. Por ejemplo, a través del sexo oral se pueden contagiar las verrugas a nivel oral y también se puede producir cáncer orofaringio. Si existe contacto de tipo anal, pueden aparecer verrugas en la zona perianal y también se puede desarrollar cáncer de colon y recto. También. Entonces, cuando se trata del BPH de alto riesgo, colocándonos un poco en el caso de la dama, ¿no? Que muchas damas pudieran decir, bueno, ¿cómo yo sé que mi pareja sexual me puedo no transmitir este BPH? Claro. Si es de bajo riesgo, usted podrá percibir la verruga. Y en este caso decir, mira, no, yo no voy a tener contacto. ¿Qué te pasó? ¿Cómo que fue? Claro, y hacer el reclamo. Correcto. Pero si tiene el BPH de alto riesgo, no hay nada, no hay síntomas, Edwin. Entonces la paciente lamentablemente no puede predecir que este compañero sexual la va a contagiar. Y es allí donde cobra relevancia e importancia nuestro querido amigo, el preservativo. Claro, y es allí donde también sigo insistiendo, hasta para nuestras relaciones sexuales, hacer prevención. Tener prevención, siempre a diario digo, la prevención para nuestra salud es clave, y en este tema tan importante para las damas, tan importante para las familias, mucho más aún porque estamos tratando de evitar el cáncer de cuello uterino. Una nueva pausa de interés y ya regresamos con ustedes. Se va volando el tiempo cuando los temas son interesantes y cuando se está dialogando y charlando con profesionales de la salud tan acertados y tan explicativos para todos ustedes, amigos, que en verdad necesitan y requieren de esta información. Salud para todos de Teleamiga Internacional, 1 a 2 de la tarde, hoy hablando del cáncer del cuello uterino. Ya hicimos explicación, ya se hizo referencia a la sintomatología, a los procesos, a los cuidados, a las maneras o a las situaciones que los pueden generar, que lo pueden desarrollar, pero doctor, definitivamente hay situaciones en que uno dice, no, pero ¿por qué estas cosas? Me iba a contar internamente con respecto a la propagación del VIH y a las situaciones que la juventud, las edades, no sé, la irresponsabilidad llevan a la persona a verse expuesta, a ser expuestos y al mismo tiempo a multiplicar esas situaciones, doctor.
Es correcto, actualmente existe un comportamiento de promiscuidad. Los jóvenes actualmente tienen la percepción de que cuanto mayor sea el número de parejas sexuales, pues mayor nivel de experiencia o conocimiento yo voy a tener al respecto. Y la verdad es que no es así. Influencias hay muchísimas y en esto quiero hacer énfasis, Edwin. El principal factor de riesgo para que nuestros adolescentes tomen este tipo de conductas irresponsables en su sexualidad es muchas veces la falta de atención y orientación en el hogar. Si bien es cierto, se dan clases de prevención para infecciones de transmisión sexual, para evitar el embarazo precoz en los colegios, en las universidades, es fundamental fortalecer el nivel de comunicación en la casa, en el hogar. Claro. Porque eso es lo que indiscutiblemente va a evitar que nuestros adolescentes tomen este tipo de conducta. Una de las principales barreras por las cuales, o excusas que muchos pacientes indican a la hora de no usar preservativo cuando como profesionales de la salud se los recomendamos es, primero, que no se siente igual, doctor. No me gusta porque no siento nada. Entonces es cuando nosotros le respondemos, no hay problema. Hay muchas marcas comerciales de preservativos que construyen preservativos muy delgados que le permiten mantener la misma experiencia, la misma sensibilidad. Correcto. E incluso puede hasta aportar un beneficio para aquellos caballeros que sufren de eyaculación precoz, que es un tema psicológico, lo podemos abordar en otro momento, pero ofrece hasta ese beneficio. Otros pacientes quizás pueden decir, doctor, pero es que yo soy alérgico al látex. Alguna oportunidad utilicé un guante de látex y comenzó una comezón. Alguna vez utilicé un condón de látex y presenté irritación. Y es válido, pero también existen muchas marcas comerciales que desarrollan preservativos que no se hacen en base de látex y que son hipoalergénicos. Entonces, no hay excusa, Edwin, para no utilizar el preservativo y no cuidarse. Entonces, ese sería el mensaje. A fortalecer la comunicación en casa y promover el uso de preservativo en contra de todas las excusas que se puedan colocar. Excusas, bien lo ha dicho, doctor, son solo excusas para no determinar, para no conocer y para no de pronto analizar a fondo este tema que tristemente, lo decíamos iniciando, está dejando tantos, pero tantos casos lamentables y tantas muertes en el mundo y aquí en nuestro país multiplicándose cada día más. Doctor, en la recta final hagamos un breve resumen porque tristemente el tiempo se nos acaba, ya usted lo dijo, vamos a tener más tiempos y más espacios para hablar, no solo complementar la información de este tema, sino también lo que están solicitando los televidentes y pacientes. Claro que sí. Cáncer de cuello uterino después del inicio de las relaciones sexuales. Correcto. Perfecto. Entonces, cáncer de cuello uterino, principal factor de riesgo, infección de transmisión sexual, es decir, la actividad sexual de carácter promiscuo o poligámico, pero la buena noticia es que se puede detectar a etapas muy tempranas, antes incluso de que la paciente pueda experimentar síntomas. ¿Cómo? Acudir a una consulta para citología cervicuterina. Existen 3 pruebas, ya las mencionamos, depende del rango de edad de la paciente, pero esto comienza con la decisión de la paciente de acudir de forma oportuna a la consulta y dejarse guiar por los profesionales de la salud. Eso es básicamente lo fundamental del tema del cáncer de cuello uterino. Y esa es la forma en la que lo podemos prevenir, utilizando el preservativo y siendo un poco más responsable a la hora de elegir pareja sexual. Doctor, síntomas o manifestaciones que hay en las damas o que se pueden presentar para determinar o que haya alguna lesión cancerígena o que ya se puede estar presentando un cáncer de cuello uterino. Las lesiones precancerosas son asintomáticas, Edwin, y solo se pueden detectar a través del microscopio óptico por medio de la prueba. Cáncer avanzado, coitalgia o dolor en el momento de la intimidad sexual, sangrados intermenstruales y una sensación de masa, de peso que puede encontrarse allí dentro, asociado en algunas ocasiones con secreción vaginal. El examen que deberían hacer las damas, el examen que deberían buscar en su EPS con su médico general, con su ginecólogo, ese examen, doctor, bien explicado, y ese proceso que es tan, bueno, discúlpenme, de pronto lo tomo así porque la experiencia es de ustedes, pero pensaría que es un examen normal, pues finalmente usted lo había dicho, se preparan y estudian exclusivamente para poder brindar ese servicio y al mismo tiempo esa asesoría, la citología. Más duele una toma de muestra para glucosa venosa, un paciente donde sospechamos diabetes, te van a pinchar la vena. Correcto. Eso duele más que la muestra para citología cervicuterina. Entonces, de una forma muy cómoda,
se va a ubicar la paciente en una posición ginecológica sobre una camilla especial. Se introduce un espéculo con mucho cuidado, se accede visualmente al cuello del útero y con una pequeña paletita de escobita se toma la muestra, se coloca en una lámina de vidrio y se lleva al laboratorio. Perfecto. Así de rápido y sencillo. ¿Cada cuánto deberían las damas hacer este examen? Existen varios esquemas. Para el examen de citología cervicuterina se maneja en Colombia el esquema 133. Eso quiere decir que si el resultado de hoy resulta negativo o normal, entonces nos vemos en 3 años. Perfecto. Si nuevamente resulta negativo, nos vemos en 3 años. Ahora, si resulta positivo, como te había mencionado Edwin, será derivada lo más pronto posible a un estudio de colposcopia. La paciente debe recibir esta información de que su resultado fue positivo o premaligno a través, puede ser llamada telefónica. Claro. Muchas veces las pacientes deben recurrir al centro de salud. Y este es otro detalle, Edwin, que muchas pacientes se someten a la prueba, pero muchas de ellas no acuden a buscar el resultado. Caramba, pero entonces, no puede ser. Tienes la curiosidad de saber si estás embarazada, te sometes a la prueba y no buscas el resultado. Entonces, bueno, doctor, uno de los casos que tal vez se presenta con frecuencia y uno de los casos que también es lamentable, se acabó la relación, se terminó la relación, venía en el proceso, venía en el control, pero quiero saber y quiero determinar qué pudo haber pasado. Pues después de todo ya hay que tomar un nuevo rumbo. Después de ese tiempo, lo puede hacer en el intervalo, usted dice 133, ¿se puede ir de pronto al segundo año o determinar otro examen? Sí, digamos que este esquema 133 es el que garantiza el sistema de salud en Colombia, ¿ok? Perfecto. De forma gratuita, pero si la paciente desea recurrir con un poco más de frecuencia, recomendable una vez al año, no está mal. Ah, bien. Puede hacerlo de forma particular y realmente son estudios de muy bajo costo. Existen muchas instituciones que proveen este tipo de servicios de manera particular y sobre todo si tenemos una paciente con los factores de riesgo que mencionamos. Claro, claro. Porque si tenemos de pronto una persona, una dama que tiene solo una pareja sexual, ella considera que no tiene tanto factor de riesgo, pues se somete al esquema 133, pero si de pronto tenemos una trabajadora sexual, claro, ¿okay? Ella pudiera considerarse, por supuesto, paciente de mayor riesgo, entonces puede acudir con un intervalo un poco más corto, una vez al año, a someterse a la prueba. Doctor, para las familias, para los padres, para las mamitas que tienen sus niñas, que ya están en su proceso de desarrollo y demás, he escuchado que ya están las pruebas también para, o mejor, no pruebas, sino como la vacuna. ¿Les podemos direccionar también esta opción de prevención? Esto es súper importante, Iván. Actualmente existe dentro del esquema de programa ampliado de inmunización en Colombia, forma parte del esquema del país, aplicar la vacuna en contra del VPH o para prevenir infección del VPH. Esta se coloca en pacientes entre los 9 y los 14 años de edad. Perfecto. Algunos casos se puede extender hasta los 17 años de edad. Y se van a colocar 2 dosis. La primera se coloca en el momento 0 y la segunda dosis se aplica a los 6 meses. Este esquema ha sufrido varias modificaciones en cuanto antes eran 3 dosis, ahora son 2 dosis. Entonces pues es importante consultar para saber cuál es el protocolo actualizado, pero esa es otra medida. ¿Qué ventaja ofrece la vacuna? Que si la paciente, en este caso, que es lo ideal, que la paciente pues no inicie actividad sexual antes de este rango de edad, claro, que es otro problema que estamos presentando. Claro, pero claro, en caso de que no sea así, cuando esta paciente inicia su vida sexual, supongamos 25 años de edad, esta vacuna permite que si se expone al VPH, mantiene una relación sexual, recibe el VPH, la inmunidad que creó la vacuna ataca al virus, impidiendo la infección por el VPH y de esta forma impidiendo automáticamente el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Entonces, bueno, doctor, en verdad nos faltó tiempo, nos quedó mucho por hablar, pero quiero que le diga a los televidentes y les cuente dónde lo podemos encontrar. Háblenos muy cortico de su academia y sus redes sociales para que si alguien tiene alguna pregunta, contacten al doctor y lo puedan consultar. Es correcto. Aprender Academy es una institución que se dedica a la educación virtual, actualización para profesionales de la salud acá en Colombia, aquellos que desean actualizar, por ejemplo, el curso de toma de muestra de citología cervicuterina, soporte vital básico, avanzado, entre otros cursos, lo pueden encontrar a través de la página de Instagram @aprender_academy. También nos pueden encontrar en Facebook y página web www.aprenderacademy.com. Doctor Gabriel, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Oden, por la oportunidad y encantado de este espacio y espero
que pues la información no solo sea recibida, sino que sea puesta en acción por Claro que todos sí. nuestros televidentes. Dios les bendiga. A todos ustedes, amigos, la invitación para que continúen con la programación de Teleamiga Internacional y, por supuesto, a que nos sigan en las redes sociales y sigan compartiendo toda esta información que es tan importante para nuestras vidas, para nuestra salud. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre. A todos, gracias y mil bendiciones.